Marcelo. Para todos también un saludo muy cariñoso, especialmente a los docentes, gracias por estar presentes, y también desde luego a los queridos estudiantes que están casi todos ya en la reunión, faltan todavía algunos, pero veo que ya se han sumado la mayoría. Hoy día nos toca un tema muy importante, que es medicamentos. Nos dan varias oportunidades medicamentos. Primero nos permite repasar todo lo que hemos hecho anteriormente, desde pasos iniciales hasta lo que es la última parte, ya administración de medicamentos, que es lo último en reanimación neonatal. Pero también nos permite abordar al paciente excepcional, por supuesto, que es el 1 por 1000, más o menos 1 a 3 por 1000 de todos los recién nacidos que van a necesitar esta terapia, ¿no? Los medicamentos para su recuperación. Calculábamos entre los estudiantes que aproximadamente de 5.000 a 6.000 partos año que tiene el Hospital Gineco-Obstétrico, teóricamente va a tener en promedio entre 6 a 18 niños recién nacidos que requieren medicación. Tal vez un poco más, porque se supone que es un hospital de referencia, y ahí llegan todos los prematuros, niños que están embarazos de alto riesgo, y por lo tanto la incidencia probablemente sea mayor. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esta lección, puesto que todos van a hacer su internado y todos en algún momento van a necesitar ser parte de ese equipo de reanimación neonatal y poder ayudar eficientemente al niño. En el programa de hoy tenemos la secuencia habitual. Primero va a presentar la doctora Rodríguez una presentación en PowerPoint animada sobre el tema. Posteriormente, en la segunda parte, está a cargo la doctora Pallares. Luego veremos el video animado donde todos los docentes de pediatría hemos participado. Y por último, entraremos a la ronda de preguntas. Entonces, Marcelo, por favor, podemos empezar con la presentación de la doctora Rodríguez. Gracias. Claro que sí, doctor. Gracias a usted. Muy buenas tardes, alumnos y docentes. Vamos a continuar nuestro curso taller de reanimación neonatal. Hoy nos toca hablar la lección número 7, que hace referencia al uso de medicamentos. Los medicamentos más importantes dentro de la reanimación neonatal tenemos en primer lugar a la adrenalina, en segundo lugar a los expansores de volumen, pero para la administración de estos medicamentos tendremos que aprender una vía de administración que va a ser central, es decir, aprender la cateterización del cordón umbilical en la vena umbilical. Entonces vamos a realizar la onfaloclisis. También considerar, si estamos realizando administración de estos medicamentos, los efectos de eficacia que deben tener estos y realizar las correcciones que si no está dando resultado. Excepcionalmente podremos también para la administración de medicamentos podremos utilizar o insertar una aguja intraósea en el recién nacido. Y finalmente, ustedes en este capítulo estamos terminando de elaborar o de conocer y de aplicar nuestro algoritmo del programa de reanimación neonatal. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Que es el capítulo 7 de administración de medicamentos. Primero, hemos aprendido a realizar una atención de rutina. Cuando este fracasa, hacemos pasos iniciales, pasamos a evaluar, entonces habrá la necesidad de hacer ventilación a presión positiva, y si esto no da resultado, tomamos pasos correctivos, y si también en este momento no ha dado resultado los pasos correctivos, entonces realizaremos la intubación endotraqueal, que va a estar también combinada después de una evaluación, si así el caso nos indica, masaje cardíaco o compresiones torácicas. Entonces, todo este algoritmo del programa de reanimación neonatal hemos casi finalizado con este tema de hoy día, que va a ser
Terminar de evaluar y que el recién nacido tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto después de un fracaso de las compresiones torácicas combinadas con la intubación endotraqueal. Entonces, este recién nacido que tiene una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto nos dice que la acción siguiente será el de administrar la adrenalina. ¿Y qué es la adrenalina? La adrenalina es una hormona que está producida por las glándulas suprarrenales y que en forma sintética se va a convertir en un fármaco, la adrenalina o la epinefrina. Y la adrenalina en reanimación neonatal tiene la acción de aumentar la frecuencia cardíaca, tiene la acción de aumentar la fuerza contráctil de la musculatura miocárdica y a su vez tiene también la función de aumentar producir una vasoconstricción esplácnica y musculocutánea para a su vez aumentar la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, por todas esas acciones que tiene la adrenalina o epinefrina, nosotros utilizamos en reanimación neonatal. Pero cuando en la reanimación neonatal vamos a indicar específicamente la adrenalina, vamos a indicar la adrenalina cuando al menos hayamos realizado 30 segundos de ventilación a presión positiva, es decir, debemos ya haber realizado ventilación a presión positiva durante unos 30 segundos. También debemos utilizar adrenalina cuando hayamos hecho 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas con ventilación a presión positiva, pero con oxígeno al 100%. Además, tendríamos que haber ya proporcionado ventilación a presión positiva unos 30 segundos mediante la intubación endotraqueal o la administración de una máscara laríngea. Pero para la administración de la adrenalina en reanimación neonatal tenemos que primero prepararla. La concentración. La concentración que se administra en reanimación debe ser en una dilución de 1 en 10.000. ¿Cómo logramos esta dilución de 1 en 10.000? Colocando en una jeringa 10 ml de agua destilada más una ampolla de 1 ml con 1 miligramo de adrenalina. Y a eso se denomina dilución de 1 en 10.000. La dosis de administración de la adrenalina varía dependiendo de la vía. Por vía endovenosa vamos a administrar de esta dilución de 1 en 10.000 de 0,1 a 0,3 ml por kilo de peso. Y por vía endotraqueal vamos a administrar de 0,5 a 1 ml por cada kilo de peso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es producir una dilución. Vamos a mezclar 10 ml de agua de agua destilada con una ampollita de adrenalina que tiene 1 miligramo con 1 ml, y todo eso debe estar cargada en una jeringa de 10 ml, y esta jeringa debe estar registrada con el nombre de adrenalina para vía endovenosa. Luego de haber preparado en qué diluciones vamos a administrar, tenemos que tener los insumos necesarios para su administración. Cuando vamos a administrar por vía endovenosa específicamente, tendremos que tener una jeringa de insulina, es decir, esta debe estar calibrada en milímetros hasta 1 centímetro cúbico. Y para la vía endotraqueal tenemos que tener una jeringa de 3 a 5 ml. Cuando nosotros estamos administrando por la vía endovenosa, después de administrar la adrenalina, tendremos que hacer un lavado
Enseguida, tras la administración de la adrenalina, tendremos que hacer un lavado. Inyectamos por esa misma vía central, después de administrar la adrenalina, 0,5 a 1 ml de solución salina normal. De estas dos vías de administración, vía endovenosa o vía endotraqueal, la vía endovenosa de preferencia va a ser por una vía central, que va a ser la onfaloclisis, que posteriormente vamos a aprender cómo debemos administrar. La vía endovenosa es la más preferida porque es más rápida. Mientras nosotros estamos canalizando la vía umbilical, podemos hacer uso de la vía endotraqueal. Es más rápida, pero los estudios que avalan el uso de la vía endotraqueal nos dicen que su absorción es un poco lenta y que a veces no es confiable. Por lo tanto, hasta que canalicemos la vía umbilical, podemos utilizar la vía endotraqueal. Pero cuando estamos administrando la vía endotraqueal, posterior a la administración de la adrenalina, nosotros tenemos que hacer ventilación a presión positiva para distribuir el medicamento, la adrenalina, por todo el pulmón. Entonces, tener esas consideraciones cuando vamos a administrar. Ya preparada nuestra adrenalina en una jeringa de 10 ml, en una dilución de 1 en 10.000, tenemos que colocar a un conector para que a través de este conector nosotros vayamos extrayendo. Este conector, también llamada llave de paso, nos permite obtener de esta jeringa donde hemos preparado, que está a una dilución de 1 en 10.000, obtener para la vía central mediante una jeringa de 1 ml o con una jeringa de 3 a 5 ml para la vía endotraqueal. Si nosotros hemos administrado adrenalina, ¿qué resultados tenemos que tener después de su administración? ¿O qué tendríamos que esperar? Tras haber administrado adrenalina, nosotros tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca al minuto. Tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca al minuto. Por supuesto que cuando nosotros estamos administrando adrenalina por vía onfaloclisis, por vía central, tenemos que seguir continuando con las compresiones torácicas más ventilación a presión positiva con oxígeno al 100% durante 1 minuto. Y al cabo del minuto debería haber aumentado la frecuencia cardíaca, debería haber aumentado a más de 60 latidos por minuto. Si vemos que no está aumentando, pues tenemos la posibilidad de aumentar las dosis o repetir cada 3 o cada 5 minutos. Entonces, esa es la respuesta que nos tiene que dar tras la administración de la adrenalina, pero esta respuesta la vamos a obtener al minuto, pero que cuando vamos administrando tenemos que realizar las compresiones torácicas combinadas con ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%. Sí, tenemos también opciones de dar cada 3 o cada 5 minutos. Si no hay una respuesta satisfactoria, tenemos que considerar la posibilidad de que el paciente esté en hipovolemia o tenga una enfermedad que se denomina neumotórax a tensión. Si hemos fracasado con el uso de adrenalina, entonces tenemos que tener otras opciones y tenemos que pensar que hay otro tipo de problemas que están surgiendo, de ahí que no tenemos los resultados de una buena administración. No es buena, sino que no ha dado resultado el uso de la adrenalina. Entonces, pensar en otro tipo de problemas que van a ser, por ejemplo, administrar expansores de volumen. ¿Cuándo vamos a utilizar expansores de volumen? Cuando nuestra adrenalina no ha dado resultado, porque hay otros problemas más en ese momento de recepción del recién nacido, que pueden ser inherentes a la madre, a la gestante, o que pueden ser inherentes al feto. En la madre,
síntomas puede haber una hemorragia materno-fetal, un sangrado vaginal abundante, un sangrado de basa previa, un desprendimiento de placenta, los factores más importantes que pueden presentarse en el momento de la reanimación, que esté generando pérdida sanguínea en el lado materno, o también factores fetales que haya pérdida sanguínea. ¿Cuáles pueden ser? Traumatismos fetales en el traumatismos fetales, cordón prolapsado, circular de cordón que esté irreductible, o pérdida sanguínea por el cordón umbilical por algunas causas. Entonces vamos a utilizar expansores de volumen. ¿Y qué son los expansores de volumen? Son aquellos medicamentos que tenemos que utilizar cuando nuestra reanimación ha fracasado y que en el paciente, en el recién nacido, puede haber signos de choque o signos de pérdida sanguínea en forma aguda. Entonces vamos a utilizar estos expansores de volumen. Al examen físico, así que lo hacemos muy rápidamente en el recién nacido, este va a estar pálido, va a tener un retraso del llenado capilar y tiene unos pulsos periféricos poco perceptibles o unos pulsos periféricos débiles. ¿Qué expansores de volumen son los más indicados en una reanimación neonatal? Podemos utilizar una solución salina normal al 0,9%, lo que comúnmente denominamos solución fisiológica al 0,9%, y en segundo lugar tenemos a los glóbulos rojos, o también denominado paquete globular. Ambos, la solución salina o solución fisiológica es un cristaloide que nos va a permitir utilizar en el periodo de reanimación neonatal. Específicamente el paquete globular o los glóbulos rojos vamos a utilizar cuando veamos signos de anemia grave fetal en el momento de la reanimación neonatal. Cualquiera de estos que utilicemos en la reanimación vamos a utilizar a una dosis de 10 ml por kilo peso. Quiere decir, si ese recién nacido está pesando 3 kilos, 3 por 10 administraremos 30 ml. Por vía endovenosa, por vía onfaloclisis, tendríamos que haber cateterizado el cordón umbilical, es decir, la vena umbilical, y esa vía es la vía preferida de administración de los expansores de volumen. Debemos cargar la solución fisiológica o la solución salina normal en una jeringa de 30 o de 50 ml. La literatura dice que debemos pasar lo más rápidamente posible, dependiendo de las circunstancias del momento de reanimación en el recién nacido. Porque en general vamos a pasar de 5 a 10 minutos la solución expansora de volumen que está necesitando este recién nacido. ¿Qué vamos a hacer si el bebé no responde ni a la adrenalina ni a los expansores de volumen? Nosotros hemos administrado adrenalina y no hemos obtenido el resultado, que es aumentar la frecuencia cardíaca. Eso ha ameritado que nos pongamos a pensar de administrar expansores de volumen, porque el recién nacido está pálido, ha sufrido probablemente la pérdida sanguínea en forma aguda y vemos que no hay resultado tras la administración de estos medicamentos. Pues seguiremos administrando compresiones torácicas más ventilación. Debemos volver a evaluar la calidad de nuestra ventilación y de nuestras compresiones. Entonces, si vemos que no tenemos un resultado, entonces tenemos que investigar o evaluar o hacer un retroceso de cómo estamos haciendo nuestras reacciones, de cómo es las compresiones torácicas combinadas con la ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%. Luego, si hay necesidad, tendremos nomás que volver a administrar adrenalina en ese recién nacido.
Como estamos viendo, el uso de medicamentos puede llevarnos a un final feliz como puede llevarnos a un final muy ingrato. Después de haber administrado adrenalina, pero no hemos detectado la frecuencia cardíaca en el bebé porque ya estamos casi en el minuto de vida y al minuto de vida nosotros debemos evaluar la calidad de recepción del recién nacido a través del ABER, que es tomar la frecuencia cardíaca, el color, la respuesta refleja, el tono muscular y la respiración. Vemos que este ha salido cero. Cero. Entonces, ¿qué conducta debemos tomar hacia este momento? Según los estudios o según cada paciente, a estas alturas hemos realizado todos los pasos y acciones durante el algoritmo del programa de reanimación neonatal, probablemente la conducta sea suspender. Los esfuerzos de reanimación han sido todos, se han extremado todos, pero entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿suspendemos o continuamos? Y la respuesta va a ser individualizada. ¿Por qué? Porque va a depender de los factores que han producido hasta este momento y que no ha dado resultado la frecuencia que no ha logrado subir en el recién nacido a pesar de todas las acciones y la administración de medicamentos que haya tenido que utilizarse en el momento de la reanimación. Entonces, todo esto depende de los factores que incidan en el inicio de la reanimación. Entonces, el niño va a tenemos que preguntarnos si nosotros hemos realizado una buena reanimación, si con el uso de todas nuestras acciones hasta este momento hemos logrado que el tórax se mueva, hemos logrado que haya sonidos respiratorios hasta este momento, que los dispositivos de ventilación que hemos utilizado hasta este momento hayan sido los oportunos en el momento preciso, que probablemente la vía, la tráquea o la cavidad vocal o la cavidad nasal ha estado con presencia de secreciones, que en este momento de finalización de nuestro algoritmo hemos utilizado oxígeno al 100%, que las compresiones que han acompañado tras el uso de la medicación han sido lo suficiente, es decir, la compresión en profundidad ha sido de un tercio en profundidad en el sentido anteroposterior del tórax, o que finalmente hay otro tipo de patologías que requieren otro tipo de tratamiento, como por ejemplo un neumotórax. Entonces, ante estos problemas que nosotros tenemos, entonces, como dice acá, suspender o continuar la reanimación debe ser individualizado de acuerdo a cada paciente. ¿Cómo establecer un acceso intravascular rápido durante la reanimación? Estamos en la emergencia, no necesitamos un acceso rápido, un acceso intravenoso. Entonces, lo primero que vamos a utilizar como vía es la vena umbilical. Para esta razón, para esta situación, un tercer ayudante se va a colocar a la parte lateral del recién nacido y se va a preparar. Ya anteriormente ya tenía que tener preparado el ayudante. ¿Qué es lo que tenía que tener preparado? Ya se ha lavado las manos, se ha calzado los guantes y su área ya tenía todo que estaba con una técnica estéril y había preparado su catéter umbilical. El catéter umbilical, si el niño
pesa aproximadamente menos a 3 kilos, tenía preparado un catéter umbilical 3.5 French, y si el niño es mayor a 3 kilos va a usar un catéter umbilical 5 French. Previamente este catéter va a estar en uno de los extremos con una llave de 3 vías, pero purgada. ¿Qué significa purgar? En una jeringa vamos a colocar 3 a 10 ml de solución fisiológica y vamos a llenar todo el trayecto del catéter umbilical. De esta manera, ¿sí? Una vez que esté lleno, vamos a cerrar la llave de 3 vías por dos situaciones. Uno, para evitar que haya pérdida de líquido, y otro para evitar que haya entrada de aire, ¿no? Entonces tiene que estar cerrado en primera instancia. Pinzas, un antiséptico, en este caso yodo povidonado, ¿sí? Tendríamos que tener ya las cintitas, ¿no? Como ven en las diapositivas, para poder trabajar, y un estilete o bisturí, ¿no? Entonces son los materiales que ya deberíamos tenido en nuestra mesa preparado con anterioridad. Bien, una vez que nosotros nos piden que tenemos que canalizar la vena umbilical, vamos a, como en la diapositiva, vamos a marcar una parte de la piel del abdomen, ¿no? Con un antiséptico, ¿sí? Y vamos a colocar los campitos estériles como en la segunda parte que están visualizando, y a nivel de la piel, ¿no? Del puñoncito de la piel, vamos a colocar una cinta, ¿no? Que nos va a ayudar que cuando cortemos, hagamos el corte, no tengamos pérdida de sangre, ¿no? Entonces tenemos la cintita, va a estar colocada medio centímetro por debajo de la piel, pero sin ajustar mucho, lo justo para no tener pérdida de sangre, pero no muy ajustado para evitar una necrosis de piel. Una vez que tenemos fijado 1 centímetro o 2 centímetros por encima del nivel de la piel, vamos a hacer nuestro corte, como vemos en la siguiente diapositiva. Realizamos a ese nivel nuestro corte con nuestro bisturí, ¿no? Que tiene que ser en forma lineal, ¿no? Entonces cortamos y visualizar nosotros, ¿no? A la vena umbilical. Entonces nuestro catéter va a ir, ¿no? Va a ir ¿cómo vamos a reconocer la vena umbilical? Se va a ver como una estructura grande de paredes finas, por lo general cerca de la posición si estuviéramos enfrente en hora 12, ¿no? Y vamos a encontrar también dos arterias que son más pequeñitas, tienen paredes más gruesas y están muy juntitas, y en la posición estaría en hora 4 o en hora 5, ¿no? Entonces de esa manera vamos a encontrar una que está solita en hora 12, que va a ser nuestra vena, ¿no? Como en nuestra diapositiva. Entonces introducimos ahí nuestro catéter, ¿no? Vamos a introducir el catéter 2 a 4 centímetros, ¿no? O hasta que hasta que fluya sangre, ¿no? Una vez que abrimos la llave de 3 vías, entonces, y aspiramos con la jeringa suavemente, vamos a obtener sangre. Entonces lo dejamos ahí. Entonces ya estamos listos para que se pueda introducir nuestra adrenalina, ¿no? Entonces recuerden siempre que cuando se va a pasar la adrenalina, tenemos que empujar, por así decir, lavar, porque puede estar, como es poca cantidad de adrenalina, se nos quede en el catéter umbilical. Entonces con la solución fisiológica podemos empujar el medicamento para que ingrese adecuadamente por el catéter umbilical, ¿no? El medicamento, la adrenalina o el expansor de volumen, ¿sí? Y dependiendo de nuestro paciente ya tiene que ser trasladado. Entonces se puede hacer dos cosas: retirar el catéter o sujetarlo para tener un acceso temporal, ¿no? Hasta que se traslade al bebé a terapia intensiva, y seguramente en ese lugar ya van a poner la misma vía o otra vía central para su estabilización del bebé, ¿no? Entonces, ¿con qué lo podemos fijar? Con una cinta adhesiva transparente, porque es momentáneamente, y se puede también
suturar el catéter a la piel, al muñoncito del cordón, temporalmente, ¿no? Para que no se nos, en el traslado no salga y no provoquemos un tipo de hemorragia, ¿no? A ese nivel. Administrado el gráfico A y en el gráfico B, donde nos muestran hasta dónde es la forma correcta de administrar el catéter umbilical, que es 2 a 4 centímetros o hasta que le fluya sangre, ¿no? Y ahí tenemos otra que es incorrecta, que se ha introducido bastante por el nerviosismo, por la rapidez seguramente, y el catéter se nos ha ido en forma intrahepática, ¿no? Entonces es una forma incorrecta. Otra alternativa de acceso vascular tenemos a lo que sería con la aguja intraósea, ¿no? Que se va a usar en esta situación, que nos sirve, son agujas intraóseas que se pueden introducir directamente o utilizando un dispositivo, ¿no? Entonces lo que se quiere con esto es también buscar, ¿no? El acceso intravenoso rápidamente, que llegue con esta aguja intraósea, que llegue hasta la médula, y obviamente nos va a servir para administrar medicamentos y líquidos, y rápidamente van a llegar a la circulación, a tener el mismo efecto hemodinámico como si fuera la administración intravenosa, ¿no? Entonces, hay de varios tipos, como les mencionaba. Hay unos que solamente se utiliza haciendo un giro para penetrar a la piel y al hueso. Hay otras agujas que necesitan un dispositivo de inserción a batería para realizar su fin, ¿no? Y cada uno de estos también va a tener su estilete que se va a usar durante la inserción, ¿no? Y debe quitarse también una vez que se termina la infusión. Para eso también tiene sus procedimientos. En primer lugar, vamos a identificar el lugar de la inserción, ¿no? En caso de los bebés a términos, el lugar preferido es la superficie plana de la pierna inferior, aproximadamente 2 centímetros por debajo a 1 o 2 centímetros de la medial de la tuberosidad de la tibia, que sería debajo de la rótula, ¿no? Una vez que tengamos el lugar, tenemos que limpiar el lugar de la inserción con una solución antiséptica, como estamos viendo en la diapositiva, ¿sí? Y después tenemos que sostener, ya sea en forma perpendicular a la piel, y hacer avanzar la aguja a través de la piel hasta la superficie del hueso, hasta el periósteo. Una vez que entre ahí, seguramente nosotros vamos a escuchar como un cric, como un ruido fuerte, ¿no? Cuando hemos llegado al lugar del hueso, ¿no? Entonces una presión, para esto se necesita un poquito de presión para que pueda avanzar la aguja, ¿no? Entonces tenemos de esa manera, entra ahí y vamos a conectar como tenemos en alguna figura. Se desenrosca la agujita y se conecta directamente el medicamento o la solución expansora que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a conectar con que se abre esa llavecita que ya nosotros teníamos preparado. Con el conector conectamos y introducemos el medicamento, ¿no? Entonces lo que sí hay que controlar en el lugar de la inserción, que no se inflame o que no haya extravasación de líquidos, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos otra alternativa, pero debemos recordar que de preferencia para nosotros es siempre la canalización de la vena umbilical en este momento de la reanimación para administrar los medicamentos, que en este caso son expansores de volumen. Acabamos de ver en emergencia una paciente que ha sido referida, gran multípara,
al revisarle es un embarazo a término. Sí, embarazo a término, 38 semanas, presentación cefálica. ¿Es feto único o hay...? Es feto único, doctora. Feto único, doctora. ¿Y han roto bolsa, doctora? Sí. ¿Y el líquido amniótico cómo está? Se rompió en su domicilio hace 8 horas, el líquido es meconial. Meconial. ¿Algún otro factor de riesgo, doctora, que Sí, nos pueda doctora, ayudar? le hicimos un monitoreo fetal y se ha visualizado presencia de bradicardia fetal sostenida con desaceleraciones tardías y en estadio 3, doctora. Bien, doctora, muchas gracias. Seguramente esa paciente ya está subiendo a quirófano. Quirófano, sí, doctora de emergencia. Sí, doctora, nos vamos a preparar todo el equipo de reanimación y ya vamos a ir a la cesárea entonces. Gracias por el informe, doctora. Doctora Vallarez, doctora, estoy trayéndole acá para usted el informe sobre la situación de su esposa. Le presento a papá, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está, Soy el señor? familiar del paciente. Quisiera saber un informe de cómo está. Sí, estamos, seguramente ya un poco le he explicado la obstetra. Es una situación muy difícil, ¿no? Es una señora que ha venido, le habré informado que es una señora que ha venido de emergencia. El bebé, en vez de salir la cabecita, ha salido primero su cordón y está presionando eso, entonces hay un sufrimiento fetal. Y al margen de eso también se está desprendiendo su placenta y obviamente pues, seguramente va a tener pérdida de sangre. Es una señora, su esposa en este momento es una paciente muy delicada, muy complicada y por ende también el bebé es difícil esa situación, ¿no? Entonces para nosotros también, para todo el equipo de obstetricia y para el equipo de neonatología es una situación muy difícil y es difícil también contarle esto a usted, pero no podemos ocultarle la realidad, entonces estamos informándole como para que nos ayude en esta situación. Seguramente la cesárea, cómo vienen las condiciones, seguramente el bebé va a venir aquí a terapia intensiva, va a necesitar seguramente intubarle o hacer alguna otra situación. Nada raro también que anemice el bebé o hay que va a haber mucha. Con el objetivo de preparar la adrenalina, vamos a primero diluirla. Recordemos, vamos a enfocar a la ampollita. Recordemos, la ampolla viene solamente de 1 cc en una concentración de 1.000, pero es muy concentrada para un recién nacido, por eso debemos diluirla. Diluimos el cc de la adrenalina con 9 cc de agua destilada. Repito, 1 cc de adrenalina en 9 cc de agua destilada. Es lo que en este momento el encargado, la doctora encargada de las drogas, está preparando. Y tenemos que llegar a un total de 10 ml. 10 ml. Esta es la adrenalina preparada. Una vez que hemos hecho esto, posteriormente vamos a proceder a identificarla como adrenalina en 1 en 10.000 y luego vamos a cargar una jeringa de insulina para la adrenalina endovenosa y una jeringa de 5 cc para la adrenalina endotraqueal. En este momento, la doctora va a proceder a preparar. Continuando, aquí tenemos ya en la jeringa que tiene la concentración de 1 en 10.000 de adrenalina conectada a una llave de 3 vías. Y al lado tenemos una jeringa de insulina vacía. Ahora vamos a cargar todo el cc de la jeringa de insulina de esta dilución de 1 en 10.000. Fíjense la posición de la llave. La doctora va cargando hasta 1 cc. Hemos estimado por ecografía el peso del paciente en 3 kilos, por lo tanto, en la dosis correcta vamos a administrar 0.6 ml a 0.9 ml. Por lo tanto, con esta jeringa ya tenemos todo bien cargado y preparado. Una vez que está así, vamos a cargar para la administración endotraqueal. En la endotraqueal, si tomamos en cuenta, vamos a necesitar ese peso de 3 kilos, vamos a necesitar 3 ml, pero vamos a cargar 5 ml por seguridad, porque no hemos visto todavía al paciente y puede ser que tenga aproximadamente un mayor peso, o sea que siempre nos vamos a asegurar. Fíjense que las jeringas se encuentran adecuadamente identificadas, 5 ml, ya está justo la doctora en 5, están identificadas para evitar riesgos. También hemos preparado, por favor doctora, si nos muestra la jeringa de 50 ml,
el suero fisiológico. Oncología, doctores, doctora María, doctora Leila, doctora Escalante, doctora Rodríguez. Vengo a informarles que acabo de conversar con obstetricia. Están haciendo en este momento el quirófano a una paciente que ha llegado de emergencia. Es un embarazo a término, un feto único, es un meconial asfixiado. Los antecedentes es una señora que, bueno, es una procedencia de cordón irreductible y sobre eso ha sumado que tiene un desprendimiento de placenta, entonces está entrando a quirófano y yo quisiera, doctores, que nos organicemos nuestro equipo para una posible reanimación, ¿no? Entonces, como líder... Doctora, ¿y el bebé cómo está? Para prepararnos. Para preparar, según el monitoreo de urgencia que le han hecho, el bebé está con aceleraciones y desaceleraciones. Aparentemente está en fase 3, seguramente es asfixiado, y es un bebé complicado, ¿no? Como conocerán ustedes, así que hay que prepararnos hasta reanimación avanzada. Doctor, como esa placenta y es tan grande, seguramente vamos a necesitar también llegar un poco más a ¿no? Entonces, doctores, nos prepararemos. En este sentido, yo quisiera hacia la parte de fases iniciales y... Doctores, recién nacido, no llora, está hipotónico, vamos a iniciar vamos a realizar pasos iniciales. Es un meconial, vamos a aspirar primero cavidad bucal, luego cavidad nasal, pasamos a secar. De arriba hacia abajo, cambiamos este paño, colocamos el otro, como es un bebé que no está llorando, estimulamos la espalda, la planta de los pies y evalúe, doctora. De latido cardíaco, después continúa y respira. Inicio la ventilación a presión positiva, coloco la máscara sobre la cara del recién nacido, presiono y ventilo. Ventila 2-3, ventila 2-3, coloque doctor oxímetro de pulso. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. 15 segundos. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Frecuencia cardíaca en 40, tórax no expande, el bebé se ve pálido. Hago pasos correctivos, reposiciono al recién nacido, ajusto de nuevo mi máscara, vuelvo a ventilar. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Continúa la frecuencia cardíaca en 40, tórax no expande, se ve pálido. Cavidad bucal, cavidad nasal, concentración. Coloque ventila 2-3, 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 15 segundos. Aumento presión a 30, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Aumentando concentración de oxígeno a 5. Aumento presión a 40 centímetros de agua, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, 100% recibo. 15 segundos, ventilo 2-3, doctor Escalante. Frecuencia cardíaca continua con 40, tórax no expande, presión 60%. Ventilo 2-3, ventilo 2-3. Doctor Escalante, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, pase para Rodríguez. No es otra. Intubado. Centímetros, doctor. Colocando el detector de CO2, doctora Rodríguez, aquí tiene.
Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Entrada de aire bilateral. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, Que fijar en su ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Doctor, masaje. Y 1, y 2, y 3 y ventila. 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 2 y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 2, y 3 y ventila. Catéter introducido, 4 centímetros, retorno de sangre preparado vía umbilical. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 Frecuencia cardíaca que no está aumentando. Doctora Pallares, prepare para administrar adrenalina vía endovenosa por catéter umbilical. Pasando adrenalina por vía umbilical, pesa el paciente 3 kilos, administrando rápidamente 0,9. 2 y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, Limpiando vía con más solución. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Recién nacido, pálido, Y 1, y 2, pulsos que no se perciben. Doctora, prepárese para realizar administración de soluciones cristeloides vía umbilical. 3 minutos, doctora. Pasando solución fisiológica. Preparado 30 ml. Pasando lentamente. 2 y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. 2 y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. 6 minutos. Aumento de la frecuencia cardíaca. 2 y 3 y ventila. Continuando Y 1, y 2, y la 3 y solución ventila. Y 1, fisiológica. y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y Expansor de ventila. volumen Y 1, concluido. y 3 y ventila. Y 1, Frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Pasar a comunicar a neonatología, por favor. 3 y ventila. Y 1, y 2, y 3 y ventila. Doctor Chavarría, suspenda el masaje cardíaco. Continuamos con ventilación a presión positiva. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Pasamos a trasladar al servicio de neonatología al recién nacido. Muy buenas tardes, alumnos. Muchas gracias, Marcelo, gracias por la presentación, a todos los docentes que participaron, muy interesante, muy bonita, muy gráfica, entiendo, todos hemos podido ver todos los pasos y repasar todos los pasos de la animación desde el momento mismo en que nace el bebé, antes de que nace